Fue el hecho. Buenas tardes, hermanitos. Vamos a comenzar con el culto general. Vamos a leer un texto a entrada para la dirección en Salmo 100. El que lo pueda buscar, búsquelo, y el si no, lo pueden escuchar. Salmo 100, del 1 al 5. Salmo 100 del 1 al 5 dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios, y Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Vamos a empezar, vamos a hacer una oración. Hechos 1:14, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Vamos a hacer una oración. Señor Padre eterno, hoy nos ponemos en sus manos, Padre. Pedimos humildemente, Padre, que perdone nuestros pecados, que perdone aquellas acciones que tenemos delante de usted que son contrarias a su voluntad. Le pedimos perdón, Padre. Le pedimos, Padre, que nos dé entendimiento. Que, Padre, todas las palabras que se vayan a decir en la predicación sirva de alimento para nosotros. Los cantos, alabanzas para usted, será para regocijarnos en su voluntad. Que todo, Padre mío, sea la dirección y la predicación sean dirigidas por su Espíritu, y que sean de agrado para usted. Sea la honra y la gloria para usted, Padre. Gracias por permitirnos vivir un día más, por estar aquí reunidos. Le pedimos, Padre, que no tan solo seamos oidores de la palabra, no tan solo vengamos a calentar una silla, Padre, sino que en el transcurso de la semana, así como los domingos en el transcurso de la semana, podamos practicar tu palabra, predicarla, seguir trabajando en su reino, Padre. Nos ponemos en sus manos, Padre, y también a cada persona que esté escuchando la palabra, Padre, que sea de alimento para cada lugar. Ponemos todo eso en tus manos, en nombre precioso de su Hijo Jesús. Amén. Vamos a entonar unos himnos para andar con Cristo. Juan 14:21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Jesús no es el mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Así como brilla la luz en la senda de andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es que si obedece y espera en él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz.
119, 133. Guía mis pasos conforme a tu promesa, no dejes que me domine la iniquidad. Por Cristo, perdón. Filipenses 1, 20, 21. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en Él nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Por favor, los que puedan. Por mirarnos moriste,
ansiedad, sumiso siempre a su voluntad. Jesús, Señor y amigo, ¿qué pides tú de mí? Por mí en la cruz moriste, me entrego todo a ti. Sé tú mi eterno dueño, en horas de ansiedad, hasta llegar gozoso a la patria celestial. Vivir por Cristo la vida al cruzar, en mi tesoro, mi gloria y solaz, al extraviado llevar al redil, para que encuentre con él dichas mil. Jesús, Señor y amigo, ¿qué pides tú de mí? Por mí en la cruz moriste, me entrego todo a ti. Sé tú mi eterno dueño, en horas de ansiedad, hasta llegar gozoso a la patria celestial. Tras la tormenta, el arco iris. Salmos 35. Porque por un momento será su ira, pero su favor durará la vida, toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Tras la tormenta el arco iris, y tras la oscuridad la luz, tras la amargura la alegría, que a los creyentes da Jesús. Alegre canto el alma eleva, pues tras el velo Cristo está. Sostiéneme la fe en su nombre, y de mirar su augusta faz. Tras el invierno primavera, tras el combate rudo paz, tras triste valles esa cumbre, tras cautiverio libertad. Alegre canto el alma eleva, pues tras el velo Cristo está. Sostiéneme la fe en su nombre, y de mirar su augusta faz. Tras cuanto vemos Dios el Padre, su amor que nunca faltará. Tras este mundo el cielo donde Jesús nos ha de trasladar. Alegre canto el alma eleva, pues tras el velo Cristo está. Sostiéneme la fe en su nombre, y de mirar su augusta faz. Cerca, más cerca. Salmos 73, 28. Mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio, para contar todas sus obras. Amén. Amén. Cerca, 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 más cerca, oh Dios de ti, cerca yo
Señor, de ti quiero ser tuyo, dejando el pecado. Oh, sé si bombas vanas aquí, todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo quiera ascender, ya para siempre contigo he de estar. Ya para siempre contigo he de estar. Pueden tomar asiento, hermanos. Haz lo que quieras, Señor, de mí. Isaías 64:8. Pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú eres nuestro alfarero. Todos nosotros somos la obra de tus manos. Amén. Señor de mí, tú eres mi dueño, vino por ti, la senda que seguiré, tu vergonzoso yo cantaré. Haz lo que quieras, Señor de mí, tus mandatos quiero seguir. El alfarero, yo el barro soy, la forma que quieras tú. Haz lo que quieras, Señor de mí. Yo algo lejos de ti, dame tu gracia para luchar, dame tu fuerza para triunfar. Haz lo que quieras con mi clamor, no quiero sino tu amor. Buena y cerca mirar tu faz, mis caminos tener tu paz. Amén. Se nos pasó un texto que era el texto lema de la predicación. Es primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 17 y 18. Primer carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 y 18. Hermano, David, ¿podría usted leerlo en voz alta, por favor? 1 Timoteo 5, 17 y 18. Dice: los ancianos que gobiernan bien
sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén, hermano. Bien, hermanos, la iglesia, la verdad que permanece, les da la bienvenida a cada uno de ustedes y recordar lo de siempre de cada 8 días. La fe en nuestro Señor Jesucristo, que nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis. 1 Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Sigue la predicación? Bien, vamos a pedirle a nuestro hermano que pase a exponer la palabra. Abran sus Biblias, por favor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Vamos a dar lectura del verso 1 al versículo 15. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Vamos a hacer una oración. Padre, te agradecemos por tu bendita palabra, porque todo tu consejo es inspirado, porque todo tu consejo es autoridad a nuestras vidas, Señor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por tu Santo Espíritu.
Señor, tu palabra enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que tus hijos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y hoy te rogamos, Padre, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, para que la congregación, para que cada uno de nosotros hagamos conciencia del deber que tenemos hacia los ministros pastorales. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, trata muchos asuntos que tienen que ver con el cuerpo. Como ya lo dijimos, el tema o la línea temática de toda la carta es el cuerpo. A veces, usando la palabra cuerpo en referencia a la congregación, o a veces usando la palabra cuerpo en referencia a nuestro cuerpo físico. Sin embargo, en el capítulo 9, parece que hace un paréntesis y empieza a tratar un asunto dentro de la congregación, un asunto que tiene que ver con el deber de la congregación, con el deber de los miembros de una iglesia hacia los ministros pastorales. Y es incómodo hablar de esto, y para el mismo apóstol Pablo debió ser incómodo, por lo que dice en el versículo 15: ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Sin embargo, todo predicador de la palabra tiene la obligación de enseñar todo el consejo de Dios. Y de paso, hoy nos toca hablar del ministerio pastoral. Un ministerio importantísimo dentro de las funciones de la congregación. Y creo que bastante hemos hablado de las obligaciones y de las funciones que tiene un pastor o el cuerpo pastoral en la iglesia. Pero ahora el apóstol Pablo no se va a dedicar a hablarnos del ministerio pastoral y sus obligaciones. Se va a dedicar a hablarnos de las obligaciones de la iglesia en relación al ministro o al ministerio pastoral. Ahora notemos en el verso 1 cómo inicia Pablo este asunto. Él inicia defendiendo su ministerio apostólico. Primero debo recordarles que un apóstol no es más que un pastor. Un pastor no es más que un diácono. Todos los ministerios son iguales de valiosos. Simplemente son funciones diferentes, nada más. Como en el matrimonio, el hombre no es más valioso que la mujer. Solamente tiene funciones distintas. Ahora bien, en Efesios capítulo 4, versículo 11, es un texto que todos se saben o han escuchado, dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, después profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todos estos títulos, todos estos ministerios están reflejando la función pastoral. O sea, un evangelista es por excelencia un maestro del evangelio. Un pastor y un maestro es por excelencia un maestro de la verdad. Todos estos ministerios se conocen como ministerios pastorales. También por otra parte tenemos ministerios diaconales, como aquel que sirve a las mesas, como el que administra, el que ayuda, entre otros hermanos que tienen ministerios diaconales. ¿La diferencia cuál es? Que los ministros pastorales, a diferencia de los ministros diaconales, tienen una obligación central. El diácono tiene que ser marido de una sola mujer, al igual que el pastor. El diácono tiene que ser honesto, al igual que el pastor. Los diáconos tienen que tener una conciencia limpia, al igual que el pastor. Pero hay una función que el diácono no está obligado a realizar, pero el ministro pastoral sí. ¿Saben cuál es? Pablo dice: apto para enseñar. Y tal vez en el libro de los Hechos recordarán que cuando los apóstoles, siendo el cuerpo pastoral de la iglesia de Jerusalén, encuentran un conflicto que tiene que ver con el servicio, ellos dicen: no es justo que nosotros sirvamos a las mesas y descuidemos nuestra función central, que es el dedicarnos a la oración
y a la enseñanza de la palabra. Y entonces debemos entender que un ministro pastoral tiene que estar de lleno en la enseñanza de la palabra y en la comunión con Dios. Y ese es el mayor beneficio que un pastor le puede dar a una congregación. Por el paradigma de nuestros días, pensamos que el pastor está obligado a visitar a cada hermano una vez por mes, o que tiene la obligación de estar visitando persona por persona, y que si la persona no vino, el pastor tiene la obligación de irlo a ver. La realidad es que la Biblia no habla en ningún lado de ese tipo de cosas. Todos tenemos esas obligaciones por amor como hermanos. Pero el pastor sí está obligado a la enseñanza. Ahora bien, en este capítulo, el apóstol Pablo enfatiza un deber que tiene la congregación para con los ministros. Y obviamente que es complicado para mí enseñar de esto, en primera porque soy el ministro y el único ministro de la congregación, y en segunda porque el asunto medular que está tratando Pablo tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el sustento y tiene que ver con el cuidado material. Pero estoy entre la espada y la pared porque Dios me manda a predicar todo lo que la palabra enseña, y evidentemente lo tengo que predicar como predico cualquier otro pasaje, con la finalidad de que la congregación pues haga conciencia de lo que la verdad quiere transmitirle. Verso 1 dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol. Bueno, a Pablo lo acusaban de ser un falso apóstol, y muchas veces esto sonaba muy lógico, porque Pablo no convivió con los 12 apóstoles. A veces pensamos que Pablo andaba pegadito con Pedro, Juan y los apóstoles, pero créanme que el apóstol Pablo y los apóstoles eran tan lejanos como yo soy tan lejano a un predicador en Estados Unidos, tal vez. Que en algún momento tal vez cruzamos palabra, pero no tenemos una relación íntima en sí. Y entonces algunos acusaban a Pablo de ser un falso apóstol. Y muchos de los corintios habían perdido, de alguna manera, el amor por el ministerio del apóstol Pablo. Habían perdido el valor que tenía ese ministerio. Sabemos que Pablo dice que él es un abortivo. Sabemos que él es el último de los apóstoles, y también por eso sabemos que si él es el último de los apóstoles, pues ya no hay más apóstoles, ¿verdad? Versículo 2: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Verso 4: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Y aquí Pablo ya empieza a reprochar la falta de interés y el descuido que la congregación tiene sobre él. Y les dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? La respuesta, ¿cuál sería lógicamente? Pues sí. Versículo 5: ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Bueno, y empieza a hablar de un segundo derecho. No tengo derecho a estar casado, porque algunos hermanos muy probablemente ya tenían esa idea de que el pastor tiene que estar dedicado por completo a los hermanos, ¿no? Y Pablo dice que no tenemos derecho de tener una mujer, y pone unos ejemplos. ¿Como quién? Como los otros apóstoles. O sea que los apóstoles, todos los apóstoles estuvieron casados. Después especifica: y los hermanos del Señor. O sea que José, Jacobo y Judas estuvieron casados. Y por último, ¿a quién menciona? A Cefas. O sea que el primer papa, como le llama el catolicismo romano, y a quien se le defiende mucho de ser un hombre célibe, pues la Biblia por todas partes nos dice que estaba casado, ¿no? Y tenemos también la evidencia en Mateo, donde se dice que el Señor Jesús pues sanó a la suegra, ¿no? ¿Y quién tiene una suegra? Alguien que tiene una esposa. Pero bueno, el asunto del matrimonio no es algo que tanto va a tocar el apóstol Pablo en esta porción. En algunos otros pasajes se tocará ese punto. El asunto es que un ministro pastoral, un ministro dedicado a la enseñanza del Evangelio, tiene derecho a una esposa y tiene derecho a comer del trabajo
espiritual. Noten que no solamente está refiriéndose al ministerio apostólico. En el versículo 14, muy en específico se dice que los que anuncian el Evangelio tienen que vivir del Evangelio. Y esa es una enseñanza que emana directamente del Señor Jesucristo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del deber de la iglesia hacia el ministerio pastoral. Y si fuéramos muy específicos, para que no queden dudas, el deber de sustentar al cuerpo pastoral. Vamos entonces a iniciar con esto y vamos a dividir el pasaje en 3 secciones. Número 1, vamos a hablar de 3 razones, ¿no? Pero número 1, la razón de lo lógico y lo congruente. ¿Por qué debemos sustentar al ministro pastoral? Si usted es miembro de esta iglesia, si usted es miembro de otra iglesia, ¿por qué usted tiene la obligación como miembro? ¿Por qué la iglesia en conjunto tiene la obligación de sustentar al cuerpo pastoral? ¿Por qué tiene la obligación de sustentar a los que enseñan la palabra? Número 1, porque eso es lo razonable, eso es lo congruente, eso es lo lógico. Vean cómo dice el versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de descansar? Para que le entiendan mejor la pregunta. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Verso 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Verdad que son preguntas lógicas? Son preguntas que tienen una respuesta sencilla. O sea, si alguien planta una viña, pues lo más lógico, lo más congruente, incluso vamos a decir lo justo, es que la persona que planta una viña, pues coma de su fruto, ¿no? Es lo que Pablo está planteando en primer lugar, lo racional, lo que es justo, lo que es lógico. Y vean cómo explica en el versículo 7 después. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y aquí está hablando definitivamente de asuntos cotidianos, de un pastor de ovejas, que por ahí tiene su rebaño, o tal vez cabras, y pues si las está apacentando, pues obviamente el que tiene derecho a tomar esa leche, pues es el pastor. Y entonces, en primer lugar, el apóstol Pablo está usando el argumento de lo que es justo, de lo que es lógico, de lo que es congruente. Y es que en el cristianismo hay 2 extremos, hermanos, con respecto a este tema. Hay quienes se la van a pasar predicando sobre este tipo de textos con la finalidad de exprimir la economía de los miembros, con la finalidad de manipular a la iglesia para obtener ganancias deshonestas, lo cual es algo condenado por el Señor. Pero también existe el otro extremo, en donde el pastor tiene que trabajar de lunes a sábado, tiene que llegar a estudiar en las noches, tiene que llegar a meditar en la madrugada, tiene que comprar libros, tiene que comprarse una computadora, tiene que comprar un programa para poderle explicar a la congregación la palabra de Dios. Existe ese extremo también donde el pastor no tiene ni para qué comer y la congregación dice, pues nuestro pastor es como el apóstol Pablo, gracias a Dios, ¿no? Él no le pide a nadie e incluso nos da. Pero entonces creo que nosotros como personas racionales, como personas maduras, tenemos que ser conscientes de lo que la palabra nos enseña. Y créanme que los mayores beneficiados de este deber son la congregación. Porque cuando un pastor está dedicado de lleno a las cosas del Señor, pues la más beneficiada es la congregación del Señor, ¿no? Y cuando son varios pastores y están dedicados a la obra del Señor, pues se beneficia mucho más. Y claro está que cuando un pastor se dedica a negocios de esta vida, como su servidor, que tengo que andar comprando chiles, frascos, pimientas, ajos y todo esto, pues evidentemente hay un cansancio mental. La mente no está tan ocupada en las cosas del Señor como debería de estar. El desempeño en la enseñanza no es el que debería de ser. Y bueno, entonces el primer argumento de Pablo es lo racional, lo justo. ¿Por qué se debe sustentar a un ministro pastoral? Porque es lo justo, porque es lo racional,
porque es lo honesto, lo lógico, lo congruente. Ahora, por otra parte, debemos entender, hermanos, que se debe sustentar pues, a un ministro que en verdad está trabajando en el ministerio. Porque también tenemos casos de pastores que reciben su sueldo, algunos un sueldo exorbitante, ¿no? Como aquel pastor que recibía 30,000 pesos mensual, que le pagaban todos sus servicios y la universidad de sus hijos, y que al final le quitó la casa pastoral a la iglesia, ¿no? Tenemos casos así de extremos, en donde el ministro no estudia, en donde usted llega, le hace una pregunta, no sabe responderle, y dices, bueno, ¿cómo es que este hermano tiene un sustento? Porque no es un sueldo. ¿Cómo a este hermano se le sustenta, se le cuida, y no es capaz de dar respuesta ante la palabra de Dios? Es su obligación, ¿no? Y entonces debemos tratar de ser equilibrados. Ahora, el sustento pastoral no tiene nada que ver con comprarle al pastor una casa. No tiene nada que ver con comprarle un coche último modelo. Tiene que ver con lo que dice Pablo en el versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de qué? De comer y beber. O sea, la iglesia tiene que proveer con lo que es necesario, sustento y abrigo. No estamos hablando de que usted le pague al pastor cada vacaciones un viaje a Cancún, ¿verdad? No estamos diciendo que usted le dé la mitad de su quincena. Estamos diciendo que la congregación tiene que ver las necesidades primarias del cuerpo pastoral. Bueno, y la primera razón, dijimos, es porque eso es justo. Eso es lo racional, lo lógico. Verso 8 dice Pablo, ¿digo esto como hombre? O sea, ¿estoy diciendo esto nada más porque se me ocurrió? ¿Nada más porque humanamente es justo y racional? ¿No dice esto también la ley? Hay una segunda razón por la cual la iglesia debe sustentar al ministro pastoral. ¿Cuál es? La ley de Dios así lo enseña. Las Sagradas Escrituras por todas partes, cada vez que se habla de un ministerio de la enseñanza o un ministerio sagrado en el Antiguo Testamento, se dice que el pueblo tenía que sustentar, en este caso en el Antiguo Pacto, a los levitas. En ese caso se había estipulado una ley que se llamaba la ley del diezmo, ¿la recuerdan? La cual enfatizamos constantemente, ya no es una ley para nuestros días. Por eso no pedimos un diezmo. Cada uno da como propone en su corazón. Sin embargo, no solamente es racional, no solamente es justo y lógico sustentar al ministro pastoral. La segunda razón por la cual debemos hacer eso es porque la ley de Dios, las Sagradas Escrituras, no lo demandan. A veces pasaba, ¿no? Y yo lo notaba en la congregación, que había dinero o para el pastor o para pagar el agua y la luz. Y yo notaba que muchos hermanos decían, pues mejor el hermano que se espere, hay que pagar el agua y la luz, entendiendo que están ignorando por completo cuál es la mayor necesidad que la Escritura demanda. Algunas veces el pastor Daniel explicaba en Teciutlán cómo algunas congregaciones preferían juntar el dinero para una renta y dejaban al pastor trabajando. Fíjense, ¿qué era más importante? ¿Tener un lugar o tener un ministro preparado? Tener un ministro dedicado a la enseñanza. Pues el ministro, eso era lo que tenía realmente valor. Pero entonces, el apóstol Pablo va a citar la Escritura en el versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito. Ahora, ¿estamos bajo la ley de Moisés? No. Pero Pablo no está citando la ley como un mandamiento aquí. Está citando la ley como un principio que podemos seguir tomando de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ¿debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre? Porque la ley lo dice, ¿verdad? Pero ¿lo tenemos que hacer porque es un mandato o porque el amor de Cristo nos lo indica? Es por el amor. Y entonces aquí ya no estamos hablando de un mandamiento en sí. Estamos hablando de un principio que emana del amor. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿verdad? Y aquí el buey en todo caso pues tendría que ser el ministro pastoral, ¿no? Pero vean lo que dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? La ley, ¿a quién fue escrita? ¿A los bueyes o a los hombres? Pues a los hombres. Entonces aquí, no pondrás bozal al buey que trilla, no está refiriéndose al animalito, ¿verdad? Pero de paso decimos
que si usted tiene por ahí un animalito que trabaja, pues tiene que darle de comer. Fíjense que incluso eso es lo justo, lo racional. Y entonces cuando dice no pondrás bozal al buey que trilla, está hablando del sustento que se tiene que tener con respecto a los ministros que ministran en lo sagrado. Versículo 10, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. A ver, hermanos, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Es otra pregunta que nos lleva a lo racional. ¿Sería demasiado si una persona que está constantemente sembrando lo espiritual segue de ustedes lo material? Pues no, sería justo, sería congruente, sería lo racional. Sigue diciendo en el versículo 12, si otros participan de este derecho, pensando en esos falsos apóstoles que habían entrado a la congregación de Corinto, o pensando en que usted a veces apoya a otras personas, que lo debe de hacer porque el amor al prójimo es importante, pero si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Y entonces el apóstol está remitiéndose a las Sagradas Escrituras. Vamos a ir estrictamente a los textos que está citando. Deuteronomio 25:4. Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Acuérdense, hermanos, que en la ley de la hermenéutica o en la materia de la interpretación, los textos del Antiguo Testamento deben ser interpretados a la luz del Nuevo Testamento, porque sabemos que el Antiguo Testamento solamente era una sombra, pero la gracia, la verdad, la luz y la revelación plena llegaron por medio de Jesucristo. De manera que en el Nuevo Testamento tenemos la llave para poder entender aquellos textos que en el Antiguo Testamento no se entendieron bien. Vean el versículo 4. Dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Y entonces muy probablemente los judíos entendían que a sus bueyes no tenían que ponerles el bozal porque estaban trabajando, tenían que comer. Pero ya el apóstol Pablo nos explicó que esto no se dijo meramente por los animales, sino ¿por quién? Por los hombres. Esto no solamente aplica al pastor, aplica a cualquier persona que está trabajando. Si a mi hermano Rosendo lo ponemos a hacer 20 ollas de barbacoa, pues evidentemente le tenemos que pagar. Eso es lo justo. El obrero es digno de su salario. Es por eso que cuando un hermano me pide algún producto, pues muchas veces lo regalamos como una ofrenda, pero muchas veces tenemos que cobrarlo porque la Biblia lo dice, el obrero es digno de su salario. Marianita nos ha ayudado con muchos diseños, pero cuando son diseños propios de su trabajo hay que retribuirle, porque el obrero es digno de su salario, ¿no? Y entonces esto, hermanos, es un principio que emana de la ley. Otro texto que se está citando es Deuteronomio 18:1. Y aquí sí se está hablando exclusivamente de los ministros que enseñaban la ley. A ver, ¿quiénes recuerdan a los levitas? ¿Quiénes eran los levitas? ¿Y qué se puede decir de los levitas?
Tampoco lleguemos a la exageración, porque muchos pastores dicen, nosotros somos los levitas. Y eso ya es una mentira, ¿no? Porque no somos levitas, somos ministros de un nuevo pacto. Pero ¿quiénes eran los levitas? Los levitas vienen de una tribu de Israel, de la tribu de Leví. Es precisamente la tribu de Moisés, ¿no? Donde el primer sacerdote de Israel fue su hermano Aarón. Y entonces a todas las tribus Dios les dio una porción de tierra para que la pudieran habitar y para que la pudieran trabajar. Pero a los levitas no les dio heredad. Y entonces en el verso 1 dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas al Señor y de la heredad de él comerán. O sea, de esos animales que los demás hermanos, de los demás israelitas llevaban a sacrificar, una porción se le quedaba a los levitas. ¿Se acuerdan? Hubo algunos levitas que lucraron con eso, como los hijos de Elí. Por eso hablamos de algunos extremos, ¿no? Pero el punto es que sí tenían derecho a una parte. Ya el que los hijos de Elí lucraran con eso era otra cosa. Verso 2, no tendrán pues heredad entre sus hermanos, el Señor es su heredad, como Él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de lo que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. No suena muy bonito, pero debió estar rico, ¿no? Porque yo no sé qué es el cuajar. Verso 4. Las primicias de tu grano y de tu vino, de tu aceite, de las primicias de tu lana, de tus ovejas, les darás, porque le ha escogido el Señor tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre del Señor, Él y sus hijos para siempre. Y entonces se dan diferentes normas que tienen que ver con el sustento de los levitas, ¿no? Ahora, nosotros no somos levitas, no tenemos un templo como en el Antiguo Pacto, pero ¿por qué Pablo cita este texto? Porque dice, ¿no saben que los que ministran en el altar, del altar comen? Lo dice porque es un principio justo, racional, que está aplicando el apóstol a los ministros pastorales de la congregación de Corinto, muy en especial a él, a Bernabé y a los que trabajan en ministrarle a la iglesia de Corinto. Sigamos en el Nuevo Testamento, primero a los Corintios. En primer lugar dijimos que la primera razón es lo justo, lo racional, lo congruente, lo lógico. Número 2, las Escrituras así lo enseñan. Vean conmigo, por favor, en el Nuevo Testamento, primer carta a Timoteo. Capítulo 5, verso 17 y 18. ¿Lo tenemos? Dice así: los ancianos que gobiernan bien. De paso hay que mencionar que aquí el texto debe ser traducido los ancianos que cuidan correctamente. ¿Por qué es incorrecto decir gobernar? Porque los ancianos y los pastores no son gobernadores de la iglesia. ¿Se entiende? Porque el que no gobierna bien su ¿qué? O sea, el pastor sí es gobernador de su casa. ¿Cómo cuidará la qué? En la casa es un cuidador. Por eso se le llama pastor, porque cuida al rebaño y lo alimenta con la palabra de Dios. Pero entonces, hablando aquí de los ministros, dice: sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, ¿quiénes? Los que trabajan en predicar y enseñar. Y vean lo que dice el verso 18. Pues la Escritura dice. En el seminario hablamos de la autoridad de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y de cómo la Biblia tiene autoridad por sobre nuestros razonamientos, por sobre nuestras tradiciones y por sobre nuestras experiencias personales. Y aquí precisamente Pablo está citando la Escritura. Pues la Escritura dice, otra vez, no lo menciona como ley, sino como un principio de la Escritura.
No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué más dice? Y digno es el obrero de su salario. Entonces, en segundo lugar, hablamos de lo que la Escritura enseña, de lo que la Escritura nos dice. Esa es la segunda razón por la cual la iglesia debe sustentar al ministro pastoral. Y por último, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 14. Así también ordenó ¿quién? El Señor. Hay una tercera razón que menciona Pablo por la cual los corintios deben ver por las necesidades del apóstol. ¿Cuál es esa razón? La enseñanza del mismo Señor Jesucristo. Y vean que aquí sí hablamos de una orden, porque el texto, ¿cómo dice? ¿Lo ordenó quién? El Señor. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. Vean, esta orden, ¿Cristo a quién se las dio? ¿A los que escuchan o a los que lo anuncian? ¿Se acuerdan que en algún momento Cristo mandó a sus apóstoles a predicar? ¿Y qué les dijo? No se lleven nada. No se lleven ni bolsa, ni espada, ni tamales. No se lleven nada, ¿no? No lleven lonche. Es lo que les está diciendo. ¿Perdón? Ahí es en Mateo. Ahorita vamos para allá. Lo vamos a leer. Pero Cristo les dice, y en donde entren, posen ahí, y coman, y beban, y tomen todo lo que se les dé, porque el obrero es digno de su salario. Y entonces vean que la orden no se la dio Cristo a las personas que iban a recibir a los apóstoles. Cristo le dio la orden a los que predicaban, y les dijo, tomen en cuenta esto, así debe de ser, vivan de lo que están enseñando. Vamos a Mateo, capítulo 10, por favor. Verso 5 en adelante. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de paganos no vayan, y en ciudades samaritanos no entren. No es porque ellos no necesiten salvación, sino porque no podemos ser luz en el puerto de Veracruz si primero no somos luz en la ciudad de Jalapa. No podemos ser luz en la colonia de allá abajo si primero no somos luz en nuestra propia colonia. Y les dice, vayan primero, el verso 6, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando leemos el libro de los Hechos, precisamente el Señor les dijo, y se me harán testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria. Vean cómo el testimonio va creciendo de manera gradual en las regiones. Verso 7. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. ¿Qué es lo que recibieron gratuitamente los apóstoles? Pues el reino, la salvación, el Espíritu de Dios. Y eso lo tienen que dar de gracia, gratuitamente. O sea, cuando se predica y se ministra, no se está chambeando, no se está trabajando en un empleo, se está ministrando en el servicio de Dios, gratuitamente. Versículo 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, con esto, ¿qué les está diciendo? Los voy a sustentar. Pero no solamente es que Dios los va a sustentar, hay un medio por medio del cual los va a sustentar. Son las personas que van a ser ministradas. Versículo 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno,
y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. También si buscan conmigo, esto aparece en Lucas capítulo 10, versículo 7. Lucas 10, versículo 7, dice: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Ya hablamos de la comida, ¿verdad? Por si hay duda, hace 8 días hablamos de los alimentos. Porque el obrero es digno de su salario. Y de paso les dice, no anden de casa en casa, ¿no? La labor ministerial es lenta, pero segura. Ahora, cuando hablamos entonces de esto, estamos enfatizando que Jesús ordenó. Pero Pablo usa una frase que no aparece en los evangelios, pero es una frase que según Pablo salió de los labios de Jesucristo. Y es que no todas las palabras que Jesucristo habló están registradas en los evangelios. Hay algunas frases célebres de Cristo que solamente van a ser citadas por los apóstoles en sus cartas. Por ejemplo, esto les decimos en palabra del Señor. ¿Quién lo dijo? Jesús. Que nosotros, los que vivimos, ¿qué dice? Seremos arrebatados. ¿Cuándo dijo Jesús eso así? Enseñó eso, pero no con esas palabras. Pero entonces se están citando palabras de Cristo que no están registradas en los evangelios. Y entonces hay una frase aquí que cita Pablo en el verso 14. La frase es: los que anuncian el evangelio, vivan del evangelio. Y es lo que Pablo está básicamente aquí exaltando, ¿no? Verso 15: pero yo de nada de esto me he aprovechado. Estamos hablando de ese extremo en donde hay ministros que sí se aprovechan. Hay ministros que sí explotan y manipulan a la congregación para vivir del dinero de la congregación. Y de paso mencionamos que hay ministros que no deben ser ministros, tienen un sustento exorbitante y lo único que encontramos es un daño al reino de Dios. También hay que mencionar que en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de profetas o de maestros que tienen una economía exorbitante, el Nuevo Testamento los califica como falsos profetas. Y entonces hay que enfatizar otra vez, aquí se está hablando de las necesidades para el ministro. Necesidades. ¿Con cuánto vive una familia, hermanos, a la semana? ¿Con 500 pesos? ¿Cómo ven? ¿Verdad que no? ¿Con cuánto vive una familia? ¿Con 1,000 pesos? Ya podríamos decir, bueno, puede ser. O sea, uno tiene que ser congruente. Uno tiene que ser racional con el sustento que se le da a los ministros, ¿no? Ahora, es incómodo para mí por lo mismo que dice Pablo. Pablo dice, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Y yo podría decir, yo no estoy predicando esto para que lo hagan así conmigo. Sin embargo, es la palabra de Dios, ¿no? Y es que nos tocó el capítulo 9 de 1 Corintios porque estamos en esa carta. Y tengo que predicarlo como la palabra lo está enseñando, hermanos. Versículo 15. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Lo que está diciendo Pablo aquí es que él preferiría morir antes de que la iglesia diga que lo ha mantenido y que tiene derecho sobre él. La realidad es que no fue así. Cuando ustedes examinan la vida y el ministerio del apóstol Pablo, ustedes saben que Pablo, antes de ser un cristiano, era un hombre pues acaudalado, un hombre con un privilegio dentro de la sociedad, que perseguía el cristianismo, pero que era de lo más prominente en el judaísmo. En Gálatas dice que él aventajaba a muchos. Pero cuando se convierte a cristiano, ¿a qué se dedica? ¿Se acuerdan que por ahí se encuentra con un matrimonio que se llamaba Priscila y Aquila? Y ellos trabajaban en el mismo oficio que Pablo. Hacían tienditas de acampar y las vendían. Y entonces esto nos muestra que el apóstol Pablo, entre otros textos que dicen que día y de noche trabajó con sus manos, juntamente con Bernabé, para no ser gravoso a nadie, nos muestra que fue un hombre que no le fue carga a las congregaciones que no quisieron retribuirle.
Ahora, ¿está diciendo Pablo que eso fue lo mejor? No. Está diciendo que él lo hizo para no ponerle tropiezo a nadie. Porque obviamente los corintios son una iglesia inconsciente. Vean otro texto, porque cuando ustedes van a Tesalonicenses o a otras cartas, Pablo los elogia de que siempre estuvieron al pendiente de sus necesidades. Pero cuando hablamos de los corintios fueron tremendos, porque ellos sustentaron a muchos otros, menos al que tenían que haber sustentado. Vean conmigo, segunda carta a los Corintios, por favor. Y pasa, ¿no?, que a veces son otras congregaciones las que sustentan al ministro pastoral, o son otros hermanos que no son de la iglesia los que ven por las necesidades del ministro pastoral. Y Pablo estaba experimentando algo similar con los corintios. En el capítulo 11 y 10 está tratando el mismo asunto del ministerio pastoral. Capítulo 11, por favor. Versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolérenme, por favor. O sea, está un poco molesto, ¿no? Y les va a hablar directamente Pablo. Dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto lo dice porque había ya falsos apóstoles dentro de esta congregación que estaban dañando el ministerio de Pablo y la vida de los creyentes. Así como la serpiente extravió a Eva, así estos falsos apóstoles estaban extraviando a los corintios. Verso 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, lo toleran. ¿Qué pasaba con los corintios? Pues toleraban todo y eran bien amigos con todos los que predicaban falsedades, pero con el que hicieran un poquito duro, eran con el apóstol Pablo, ¿no? Por no mencionar también a Bernabé. Versículo 5. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, lo cual significa que él no era una persona con denuedo o elocuente como Apolos, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. O sea, la mayor bendición que había recibido la iglesia de Corinto de Pablo, ¿cuál fue? Según el versículo 6. El conocimiento de Dios. Ahora, pensamos que la vida espiritual está alejada del conocimiento, pero ya hemos enfatizado que una vida espiritual está fundada en el conocimiento de la verdad. Y esa es la mayor fuente de bendición. Verso 7. Pequé yo humillándome a mí mismo. ¿Cómo es que Pablo se humillaba a sí mismo? Pues por todo lo que padecía, ¿no? Para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Verso 8, fíjense lo que dice. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario, ¿de quién? De otras iglesias, para servirle a quién. Y eso pasa muchas veces, hermanos. Yo personalmente recibo ofrendas de un hermano que está en León. Recibo sustento, y no estoy hablando de mucho dinero, estoy hablando de algo básico. Ofrendas de hermanos de Teziutlán, ofrenda de hermanos de aquí de la ciudad. Y mi servicio realmente yo lo tengo nada más con ustedes. Y tengo que hablar esto porque es importante. Cuando hacemos conferencias, hermanos, ¿se acuerdan de las conferencias que hacemos? Y viene Carlitos Briones y vienen otros hermanos. ¿Cuántos de la congregación están ahí? 4, 3. Y yo creo que pasa lo mismo que con los corintios, hermanos. Dice el verso 8. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario, para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, ¿qué dice? A ninguno fui carga. Si quisiéramos hacerlo un poquito más crudo, lo que está diciendo, cuando estuve entre ustedes, ni en cuenta de mis necesidades. ¿Se entiende lo que está diciendo?
Pues lo que me faltaba, cuando estaba con ustedes, lo suplieron los hermanos que vinieron ¿de dónde? Otros hermanos, otra vez, la misma situación. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Bueno, y sigue hablando de otras cosas. Vayan conmigo, por favor, Filipenses capítulo 4. Y ya terminamos el tema, solo estamos enfatizando algunos textos con respecto al mismo asunto. Filipenses capítulo 4. Dice así el texto, 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea que los filipenses, por un tiempecito, se olvidaron de el apoyo al apóstol Pablo. De lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, os filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas. Ahora, hay ocasiones en las cuales el ministro pastoral probablemente tenga una economía incluso superior a la de todos los hermanos. Llega a pasar, ¿no? Yo sé que llega a pasar que el pastor llega a tener un sueldo o un ingreso superior al de muchos hermanos. En este caso, ¿se debería de apoyar al pastor para sus necesidades? ¿Sí o no? ¿Cómo ven? Sí. Pues sí, porque no es cuestión de si lo necesita o no lo necesita. Aquí es lo que está planteando Pablo. ¿Se dan cuenta? Dice en el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Está diciendo, aunque yo no tenga la necesidad, esto es un fruto que abunda para su cuenta. ¿Se entiende, hermanos? Bueno, hoy hemos hablado de la labor que tiene la iglesia para con el ministro pastoral. Y dentro de 8 días hablaremos en el capítulo 9 del 1 a los Corintios de el deber que tiene el ministro pastoral para con la congregación. Y estamos hablando muy en específico del deber de predicar el mensaje de Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos, y terminamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza por tu palabra, Señor. Tú sabes, Padre, lo incómodo que es predicar algunos temas que aparentan beneficiarme a mí, pero Padre, es tu palabra y rogamos que sea sembrada en el corazón de mis hermanos y podamos cumplir con todo tu consejo, Señor. Tanto yo cumpliendo con mi deber para con ellos, como ellos para conmigo, pero todos cumplimos hacia un deber supremo, Señor, que eres tú. Bendice a mis hermanos en su salud, Señor, en sus trabajos. Sabemos que estamos pasando por tiempos complicados, económicos, en enfermedad, pero Padre, queremos obedecerte a pesar de la situación que se está viviendo. Tú, Padre, cuida esta congregación, cuida a mis hermanos que no han podido venir, y te rogamos que se haga tu voluntad con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Un mensaje nada más. Parece ser que están cerrando otra vez algunos lugares porque otra vez está un rebrote del virus. Y entonces yo no sé qué decisión debamos tomar nosotros. Me gustaría platicar al final con
pues con los varones de cada familia, ¿va? Los de la iglesia, para ver qué hacemos, ¿no? Yo no quiero tomar la decisión, quiero que todos estemos de acuerdo, si seguimos así, o por el rebrote mejor seguimos como antes un tiempecito, ¿no? Gracias a Dios no nos metimos en ninguna deuda de renta, porque lo pudimos haber hecho, pero creo que están sugiriendo que otra vez nos enclaustremos, ¿no? Van a cerrar la plaza también, Plaza Américas, algunos negocios que estaban ya abiertos, y no sé qué tan sabio sea que nosotros también privemos un poco el culto presencial. Entonces sería bueno que lo platiquemos al final, ¿sale? Hermanito Rafa, hermanito Aurelio, hermanito Rosendo, y David también, si quiere opinar puede también quedarse, ¿va? Los varones sobre todo, y si alguna hermana pues viene aquí sin su esposo, también puede por ahí opinar, ¿no? Los dejo con lo que resta del servicio, hermanos, por favor, nada más al final se esperan. Bien, hermanos, vamos a... Dice Romanos 11:36, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él, y para Él, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Vamos a pasar a las ofrendas, ahorita en lo que se alista mi hermano Rafa. Podemos pasar a ofrendar y lo que se junta en las ofrendas de nuestros hermanos, poder hacérselo llegar a hermana Orquídea o hermana María. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, por eso honra, gloria y preservamos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, de gracia recibí, Señor, y en gracia tú te doy. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, de gracia recibí, Señor, y en gracia yo te doy. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración y también vamos a darle gracias a nuestro Señor por su palabra bendita y que nos muestra, hermanos, hay veces que nosotros tenemos conceptos que a veces no miramos claramente a la Escritura. Con los estudios que recibimos hoy llegamos a comprender la grandeza de su palabra y debemos respetar lo que Dios nos demanda de cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración. ¿Alguien que tenga alguna acción de gracias, alguna petición? Yo sigo pidiendo oración por la hermana Salomé, que está malita, por acá, la María. Y pues también para mí por un poco de estrés, por teniendo la situación. Amén, hermano. Todo, hermanos. Bueno, vamos a orar por eso. ¿Alguien? Por mi tía, que ya gracias a Dios ya está mejor. Bueno, Gracias a Diosito ya. bueno, Se levantó, ya fue nada más que no estaba. pues vamos a orar por ella y por su vida espiritual principalmente. ¿Alguien más, hermanos? Sí, yo le doy gracias a Dios por que nos ha librado de esa enfermedad, de esa pandemia que está pasando, y que todos mis hermanos que están aquí presentes, que Dios nos ha cuidado a todos. Amén, hermano. Vamos a orar. Sí, hermano. Doña Laura pide orar por ella, por sus hijas y su familia. Pues ella quiere venir, pero fallecieron familiares de ella y pues quieren conservarse en su casa con sus hijas. Bueno. Y por la hermana Nina también. Bueno, vamos a orar por la salud de todos ellos.
Y yo quiero dar gracias a Dios por mi familia, por las bendiciones que me ha dado. Y también cada uno de nosotros, hermanos, siempre en nuestras oraciones tener a nuestro pastor, a su esposa, tenerlas en oración para que Dios los mantenga en su camino y que les dé fuerza y fortaleza, porque hasta ahorita los hermanos han sido de buen testimonio para nosotros y que sigan así. Vamos a orar. Señor Padre, hoy en esta tarde hemos recibido tu palabra bendita. Gracias, Padre, porque a muchos de nosotros nos quitó ese velo, nos mostró, Padre mío, su verdad y la importancia de sustentar varias cosas, Padre mío, que no teníamos en cuenta. Nos ponemos en sus manos, Padre, y que seamos hacedores de su palabra. Principalmente, Padre, le pido por cada uno de mis hermanos que están enfermos, aquellos hermanos que mi hermana Cele, mi hermano Rafa, mi hermana Marichuy, mi hermana Lulú, mi hermano Rosendo, por todos ellos, por cada uno de los hermanos que tengan alguna aflicción, alguna enfermedad, Padre. Le pido, Padre mío, que usted, Padre mío, obre en sus vidas, porque dice la Escritura que todo lo que nos pasa nos sirve para bien. Así que los pongo en sus manos, Padre, y también por mi hermana Carmen, por su vida espiritual, la de sus hijas, por Misael, por Don Misa, Padre, que ellas puedan ser luz para ellos y que ellas puedan llegarlo a reconocer como Padre y Señor, y que ellas puedan ser luz para sus familiares, su tía, todas aquellas personas que con ellos convivan, Padre. Ponemos en sus manos también mi familia de cada uno de mis hermanos, los sustentos de cada uno de ellos. También muy en especial al pastor, a su esposa, que los mantengan su palabra, fieles, fervientes en su palabra, y como hasta ahora, Padre mío, que les dé el conocimiento para poder seguir explicando la palabra. Pongo en sus manos el matrimonio, que cada día se vayan conformando a las Escrituras. También, Padre mío, pido por que usted dé bendición a las ofrendas que fueron dadas este día, que sean usadas conforme a su voluntad. Todo lo ponemos en sus benditas manos y que todo lo que resta del día sea para glorificarle. En nombre precioso de su Hijo Jesús. Amén.